Gracias. Son las 3 de la tarde con 3 minutos del día 23 de julio del año 2025. Perdón, el 22 de julio. Estamos en la sala de audiencia virtual del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a fin de continuar con la audiencia de cese de comparecencia con restricciones planteado por la defensa del procesado Giancarlo Bertini Vivanco en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Expediente judicial 399-2017, incidente 323. Quien les habla, Wilson Omar Verástegui Gálvez, juez de este juzgado. Ministerio Público, su acreditación. Sí, muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con los demás sujetos procesales. Paulina del Rocío Roque Sofrajuco, fiscal adjunta del primer despacho del equipo especial. Gracias. Defensa. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con la representante del Ministerio Público, con todos los presentes. Les saluda yo, Matías Zulca Vázquez, abogado del señor Giancarlo Bertini, con registro local número 858880, y todos los demás datos ya consignados en la sesión anterior. Gracias. Gracias a usted. ¿Qué resolución continúa, asistente? La resolución número 2, doctor. Listo. Resolución número 2. Autos vistos y oídos en audiencia pública. Acudido a esta judicatura la defensa del señor Giancarlo, del procesado Giancarlo, su apellido del señor es Bertini Vivanco, a fin de solicitar la medida de comparecencias con restricciones que se han impuesto en la presente investigación. Señala la defensa que su patrocinado ya se encuentra, bueno, en principio solicita, ¿no?, que la presente medida es el de cese de comparecencia con restricciones, conforme al 287 del Código Procesal Penal. Comienza señalando de que el señor Bertini Vivanco ya viene con un promedio de 25 meses con comparecencia con restricciones, pues Sala lo habría dispuesto así mediante resolución que adjunta a la presente solicitud, que es la número 7 de fecha 13 de junio del año 2023. Señala en principio los cambios legislativos que ha ocurrido y que modifican el 287 y el 272 del Código Procesal Penal, en el cual se establece en la actualidad la temporalidad de manera expresa de la comparecencia con restricciones cuando en su momento, valga la redundancia, en el momento de ser impuesta, esta medida pues no había límite de tiempo, ¿no? Señala la defensa que su patrocinado también ha sido privado de su libertad mediante una prisión preventiva, la cual se impuso en el año 2018, no obstante comenzó a ejecutarse desde el año 2022, año y medio hacia adelante, hasta que se revocó por la sala. Hace alusión a las diversas circunstancias o vicisitudes que ha venido acaeciendo, sufriendo este proceso, pues cuando ya se encontraba en juicio oral, mediante resolución del fecha 13 de enero del año 2025, es que se declaró nulo el auto de citación a juicio, habiendo sido impugnado dicha resolución. Sala lo confirmó. También ha hecho alusión a la defensa de que a nivel de esta judicatura también se ha dispuesto la nulidad del autoenjuiciamiento y toda la fase intermedia que ya se venía dando, todo lo cual pues amerita un nuevo análisis. Indica que ya a nivel de juicio, en el juicio que se anuló, el Ministerio Público habría afirmado que son 18 personas a quienes se les atribuía el delito de organización criminal. No obstante, el señor
Bertini Vivanco no aparecía dentro de esos 18 personas. Señala, además, que el presente caso se trata, pues, de un proceso complejo. No se trata de un caso de crimen organizado contra su patrocinado, pues no se le imputa el delito de crimen organizado, sino simplemente el delito de lavado de activos. Sobre el tema del peligro procesal, señala, vale señalar aún, al ser un proceso complejo, dice, la medida de comparecencia con restricciones que se le impuso a la sala, pues no debe durar más de 18 meses, conforme al artículo 272 del Código Procesal Penal. Y en la eventualidad que el Ministerio Público considere que se trata de un caso de crimen organizado, señala la defensa, pues igual habría vencido, pues a estos 25 meses que ya viene pasando con comparecencia con restricciones, tendría que agregarse los 16 meses que ya cumplió en prisión, pues se habría encontrado con prisión preventiva, que pasa en exceso los 36 meses, si es que así el Ministerio Público lo considera un caso de crimen organizado. Es decir, ya sea como caso complejo o como proceso de crimen organizado, igual ya habría operado la caducidad. En cuanto al peligro, en cuanto al cese en esencia, ¿no? Al cese de la comparecencia con restricciones, indica que no hay peligro procesal y tampoco existe el fumus delicti comissi a la fecha. ¿Ello por qué? Señala la defensa respecto a que ya no hay peligro procesal, pues su patrocinado se habría presentado a las veces que ha sido requerido a la judicatura y además al Ministerio Público. No ha tenido en ningún momento llamadas de atención por parte de la judicatura, ni tampoco por el Ministerio Público, ha asistido al juicio oral en todas las audiencias, ha respetado las restricciones que se ha impuesto, se refiere pues a las reglas de conducta que se le impuso a la sala, agrega además que se habría entregado de manera voluntaria, incluso en 2 oportunidades, cuando ya se enteró que este señor tenía la medida de prisión preventiva, una en el país de Italia y otra en Perú. Se debe tener en cuenta, dice, las resoluciones que ha sufrido el presente proceso, lo cual ya aludía hace un instante, es decir, la nulidad de procesales que ha ocurrido en el estadio de juicio oral y también las nulidades procesales a nivel de investigación preparatoria. En su momento se consideró que el proceso estaba a puertas de llegarse a juicio oral, al estadio último de juicio oral. No obstante, con las nulidades correspondientes, eso se ha disipado, dice la defensa, y eso repercutiría en el tema del peligro procesal. Agrega que su patrocinado tiene los arraigos, tiene una hija y tiene una madre, de quien es responsable su manutención. Agrega un factor de importancia, el paso del tiempo. El paso del tiempo no es inocuo, y dice la defensa, pues en el devenir del tiempo, pues va discurriendo el proceso y asimismo va desvaneciéndose, en el caso en concreto, el peligro procesal, conforme así se ha señalado, indica en el expediente 2534-2019-HC/OTC, en la página 99. Indica además de existir duda respecto a que el procesado, o que si existe o no esos peligros procesales, pues debe optarse por el favor libertatis, conforme así se ha establecido
en la casación 996-2024. Señala además como factor a analizar que el presente caso ya no es el mismo a la fecha que se impuso las reglas de conducta, pues a la actualidad, haciendo alusión a la actual acusación que tiene el Ministerio Público, se habría sobreseído para 19 personas. Agrega que los nuevos elementos de convicción que presenta son justamente las reglas, las resoluciones procesales con las cuales se han anulado la fase de juicio oral y la fase de investigación preparatoria. Incluso ha presentado la apelación que presentó el representante del Ministerio Público contra la resolución 34 de fecha 13 de enero del año 2025, mediante la cual anuló el juicio oral. Estos elementos llevan a colegir a la defensa que en el presente caso ya no existiría los riesgos procesales que se tuvo en cuenta para emitir una comparecencia con restricciones. Es decir, con ello está diciendo la defensa que ahora ya no existe, ha disminuido prácticamente, se han anulado los riesgos que aún mínimamente existían o se controlaban conforme así se estableció en la resolución de la sala antes referida para finalmente determinar una comparecencia con restricciones. También ha hecho alusión la defensa que tampoco existiría el fumus comici delicti, es decir, los graves y fundados elementos de convicción respecto del primer presupuesto de la comparecencia con restricciones o inicialmente el presupuesto de prisión preventiva. No obstante, no ha ahondado cuáles serían esos elementos que habrían disminuido o que desaparecían o harían desvanecer esos elementos que se tuvo en cuenta inicialmente para dictarse prisión preventiva y luego para dictarse comparecencia con restricciones. No obstante, sí lo ha mencionado que tampoco existirían los mismos. Concluye solicitando el cese de la presente medida de comparecencia con restricciones a favor de su patrocinado y se dicte sin duda la comparecencia simple. A su turno, el Ministerio Público ha solicitado que se declare infundada el planteamiento hecho por la defensa. Primero, hace alusión al devenir procesal del presente caso. Indica que en principio contra el señor Bertini Vivanco se le dictó prisión preventiva. Esto en el año 2018, por el término de 36 meses. 4 años más tarde, recién se pudo ejecutar esa prisión preventiva, indica, es decir, en el año 2022, y fue pues internado en un centro penitenciario, dicho señor. Luego de año y medio, aproximadamente, se logró el cese de su prisión a solicitud de su defensa. La sala declaró fundada y le impuso reglas de conducta y se le declaró o se le dispuso pues la comparecencia con restricciones. En cuanto a los plazos, indica, en principio se debe tener en cuenta la naturaleza que tiene la presente investigación. Y la naturaleza que tiene la presente investigación es pues un caso de crimen organizado, siendo los 36 meses los que se dispuso mediante disposición 84 del año 2018. Disposición 4. Esta disposición 4 del año 2018, dice la representante del Ministerio Público, perdón, la disposición 84 de fecha 19 de octubre del año 2018, se encuentra vigente. Dicha medida, conforme a las normas procesales, no ha sido objeto de nulidades
no ha sido afectada con las nulidades dispuestas tanto a nivel de juicio, que se anuló sin duda, y las nulidades que se ha dispuesto a nivel de investigación preparatoria. Indica que la medida impuesta contra el hoy procesado de comparecencia con restricciones son de 36 meses. Y conforme a la resolución que así lo dispuso, que es de fecha 19 de enero, perdone, la resolución que lo impuso es de fecha 13 de junio del año 2023, es que esta comparecencia con restricciones recién estaría venciendo 36 meses hacia adelante, es decir, 13 de junio del año 2026. Por lo tanto, aún estaría vigente la comparecencia con restricciones, alega la representante del Ministerio Público, pues la naturaleza en el presente caso es un caso de crimen organizado, más no es un caso complejo, lo que incluso cuestiona la postura de la defensa de calificar como caso complejo únicamente en relación a una situación individual del señor Bertini Vivanco, pues a dicho señor se le atribuiría un delito que no, más no de manera independiente, organización criminal, y esa no es la naturaleza del análisis del plazo de la prisión preventiva, pues el plazo de la prisión preventiva, alega la representante del Ministerio Público, tiene que hacerse en función a la naturaleza del proceso, y el presente proceso es de crimen organizado. Para ello se apoya como criterios jurisprudenciales en la resolución número 4 de fecha 19 de junio de 2025, expedido en el expediente 21-2019, incidente 125 de la tercera sala penal de apelaciones nacional. En dicha resolución se habría adoptado dicho criterio. No basta, dice, no es el solo análisis del delito atribuido a una persona, no es determinante para establecer el plazo, sino la naturaleza del proceso. En la segunda intervención de la defensa, reitera que las circunstancias han cambiado, que a la actualidad no hay imputación por organización criminal. Lo que se tiene que evaluar es si los peligros procesales se mantienen o no, aduce la defensa. Más detalles quedan registrados en audio. Han sido las alegaciones de las partes. Sobre la medida de cese de la comparecencia con restricciones, se encuentra previsto en el artículo 283 del Código Procesal Penal en los términos siguientes. En el inciso 1 se indica que el imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva o de las comparecencias restrictivas, según sea el caso, las veces que considere pertinente. En el inciso 4 de la misma norma se establece la cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición o resulten necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Antes de hacer un pronunciamiento sobre el cese y sobre los presupuestos a los cuales obedece un cese de comparecencia con restricciones, hay que hacer alusión a la aplicación de las normas procesales que modifican el Código Procesal Penal. Conforme así ha hecho alusión a la defensa, me refiero a la Ley 32.130 del 10 de octubre del año 2024, la cual introdujo cambios sustanciales a las normas contenidas en el Código Procesal Penal. En estas modificatorias, unas de los cambios fueron precisamente la temporalidad de la comparecencia con restricciones. Así, en el artículo 287 del Código Procesal Penal
en esa modificatoria se manifestó o se señaló que el plazo de la comparecencia con restricciones son los mismos plazos a los que se sujeta una prisión preventiva. ¿Contenidos en dónde? En el artículo 272 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice este artículo 272? Que la prisión preventiva no durará más de 9 meses, tratándose, en el primer caso, pues de un caso simple, y tratándose en procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de 18 meses. Para procesos con criminalidad organizada, el plazo de la prisión preventiva no durará más de 36 meses. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado en diversas sentencias para efecto de la presente resolución. Únicamente voy a aludir a la recurso de apelación 101-2025 Suprema de fecha 16 de abril del año 2018, ha establecido la aplicación retroactiva de estas modificatorias realizadas por la ley 32.138. ¿Por qué? Porque resultan ser más beneficiosas o favorables al procesado, ello en aplicación del inciso 2 del artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Penal, el cual establece la ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente, incluso para los actos ya concluidos, si fuere posible. Entonces resulta claro y aceptado incluso de manera pacífica, reitero, tanto por la Corte Suprema y por la Judicatura Nacional, la aplicación retroactiva de esta norma procesal respecto a los plazos de la comparecencia con restricciones. En consecuencia, la comparecencia con restricciones, en el presente caso, habrá que evaluarlo si se trata de un caso complejo, sería 18 meses, y si se trata de un caso de crimen organizado, será 36 meses. Por el momento, es que resulta factible aplicar de manera retroactiva esa norma. Ahora bien, también ha sido objeto de cuestionamiento y discusión en la presente audiencia, es que, ¿qué plazo le aplicamos? ¿El plazo de 18 meses o el plazo de 36 meses? Para ello hay que hacer un análisis. ¿Cuáles son los presupuestos procesales para el plazo de la prisión preventiva? Es cierto que el artículo 3272 del Código Procesal Penal establece que un caso simple o común no durará más de 9 meses una prisión preventiva. Es también cierto que un caso complejo, aunque aquí dice de manera expresa, proceso complejo, no durará más de 18 meses, y en el caso de un proceso de crimen organizado, no durará más de 36 meses. Y el tema es aquí, desde el punto de vista normativo, está un poco gaseoso cuáles son los criterios a tomar en cuenta para el plazo de una prisión preventiva, y eso también aplicarlo al plazo de la comparecencia con restricciones, porque ambas son medidas restrictivas de derechos. Ambas son medidas cautelares de carácter personal. Para ello, el acuerdo plenario 1/2019, de fecha 10 de septiembre del año 2019, ya delimitó contenidos a qué obedece el plazo de la prisión preventiva. Justamente en el punto 6, referido al plazo de la prisión preventiva, fundamento jurídico 56. En el primer considerando, perdón, en este fundamento jurídico 56, indica, existen dos valores que deben asumirse, dice, para concretar la razonabilidad de la duración del plazo. De un lado, valores de defensa social, circunscriptos al peligro de fuga y al temor a la abolición o destrucción de pruebas, y de otro lado, valores de índole individual, referidos al carácter del sujeto, moralidad, domicilio, profesión, recursos, lazos familiares. Ello les saca de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Newmeister versus Australia, de fecha 27 de junio del año 1968. A continuación señala que en el Perú, o el legislador peruano ha incorporado plazos máximos
en el artículo 272, justamente, del Código Procesal Penal, establecidos en razón al tipo de proceso seguido. Y aquí aclara que el plazo de la prisión preventiva está en función al tipo de proceso. Más adelante, en el fundamento jurídico 57 señala, para fijar el plazo de la prisión preventiva, se ha de tener en cuenta, 1, la dimensión y complejidad de la investigación, así como las demás actividades del proceso en sede intermedia y de enjuiciamiento, a partir del análisis de la disposición fiscal de formalización y continuación de investigación preparatoria y de los nuevos aportes que pueda fundar el fiscal, así como de los argumentos de la defensa. El segundo criterio a tener en cuenta para el plazo de la prisión preventiva es la gravedad y extensión del delito imputado. El tercer presupuesto es la dificultad y la cantidad de actos de investigación que sea menester llevar a cabo. El cuarto presupuesto, las actuaciones de investigación ya realizadas, especialmente si hay diligencias preliminares. El quinto, la necesidad o no de realizar actos de cooperación judicial internacional. Y el sexto, la obligación por la naturaleza de los hechos investigados de realizar actividades periciales complejas. Y continúa, séptimo, la presencia o ausencia de los imputados en la causa y el comportamiento procesal de estos últimos. Y el último, el riesgo de fuga subyacente y las posibilidades de conjurar el riesgo de obstaculización mediante anticipación probatoria o incautaciones de documentos, entre otros. Como podemos observar desde ya, que el plazo de la prisión preventiva está claro, y en ello concordamos con el Ministerio Público, que está en función a la naturaleza del proceso. Más adelante, en el fundamento jurídico 61, indica, desde los plazos máximos debe precisarse, a estos efectos se refiere a plazos máximos, ha de tomarse en consideración, es decir, para aplicar una prisión o para imponer una prisión preventiva en su máximo plazo, cuáles son los criterios a tener en cuenta, las características del caso concreto, es decir, el proceso, su propia complejidad tanto para obtener las fuentes de investigación o de prueba como para asegurarlas y protegerlas. Las perspectivas específicas de la prognosis del comportamiento de las personas respecto de los hechos y de la formación en la prueba de cargo. Y cuarto, de las vinculaciones de los imputados entre sí y los contactos con otras personas que configurarían riesgos concretos de fuentes de prueba, en especial a los órganos de prueba y a los medios de prueba. Como podemos observar, que el plazo de prisión preventiva, si bien es cierto, es un criterio a tener en cuenta, la gravedad del delito, no obstante, no es único. Es decir, sí es un elemento a tener en cuenta lo que señala la defensa, es decir, el delito imputado, pero esto tiene que confluir junto a otros elementos, como la naturaleza del proceso. Si estamos ante un proceso común, si estamos ante un proceso de crimen organizado o finalmente un caso de complejidad. Si esto es así, hay que analizar el caso en concreto, qué tipo de proceso es. Para ello, ya desde el año 2018, este caso incluso llegó a la Corte Suprema, donde se fijó criterios incluso jurisprudenciales respecto al plazo de la investigación preliminar. Y precisamente fue un caso derivado de esta investigación y donde se determinó que el plazo de la investigación preliminar en casos de crimen organizado, y se refería a este caso en concreto, no debe durar más de 36 meses. Es decir, a nivel preliminar ya se refería la jurisprudencia, la Corte Suprema, que este caso en concreto era un caso de crimen organizado. Adicionalmente,
es el propio Ministerio Público quien, mediante disposición 84 del 19 de octubre del año 2018, mediante la cual se formalizó investigación preparatoria, entre otros, al hoy solicitante de esta medida, al señor Giancarlo Bettini Vivanco, se señaló que se trata de un caso de crimen organizado y se dispuso una investigación preparatoria de 36 meses. Consecuentemente, es el Ministerio Público el primer llamado a calificar la naturaleza de una investigación. Sin duda que dicha calificación está sujeto a cuestionamientos y plantear ante la judicatura si es que existe divergencia de las partes, de las defensas. No obstante, no tengo conocimiento, ni tampoco se ha presentado a esta judicatura, ni tampoco existe pronunciamientos en ese sentido, que haya habido cuestionamientos en dichas circunstancias. Es decir, hay que tenerlo por el momento para el presente pronunciamiento, mediante disposición 84 de fecha 19 de octubre de 2018, es que esta investigación es un caso de crimen organizado, más no un caso complejo. Y es en esta disposición 84 donde se expresó una serie de razones por las cuales la Fiscalía, pues no se trata de una apreciación arbitraria, sino una decisión fundada en razones, por qué este caso es de crimen organizado, y lo cual, reitero, no ha sido objeto de cuestionamiento hasta la actualidad. Consecuentemente, hay que tenerlo, reitero, como un acto válido, un acto fiscal válido a la actualidad, y en consecuencia estamos ante un caso de crimen organizado. Y si esto es así, como ya señalamos en el acuerdo plenario 1/2019, por las razones antes ya señaladas, es que el plazo de la prisión preventiva o el plazo de la comparecencia con restricciones, al menos el máximo, es de 36 meses. No es de recibo lo argumentado por la defensa de que a su patrocinado no le imputan organización criminal, y como no le imputan organización criminal, no tendría por qué soportar una prisión preventiva de 36 meses. El análisis del plazo de la prisión preventiva no es un análisis individual, sino es un análisis del proceso en su conjunto. Y el proceso en su conjunto, acá, conforme a las citas del acuerdo plenario ya señalado, le es extensivo a todos los procesados. Si bien es cierto, es uno de los criterios a tener en cuenta la gravedad del delito imputado, el tipo de delito imputado, no obstante, no es único, sino también tiene que evaluarse en función a otros presupuestos, a otros requisitos, los cuales acá sí han sido señalados en la disposición 84 del fecha 19 de octubre del año 2018. Ese ha sido además el criterio que ha hecho alusión el Ministerio Público en esta audiencia, en la resolución 4, expedido en el expediente 21/2019, incidente 125 de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, donde se señala de manera expresa que justamente el tipo de proceso es el que delimita de manera objetiva y subjetiva el devenir de todo lo que se tiene que realizar en el mismo, incluido el plazo de la prisión preventiva. Eso está contenido en los fundamentos jurídicos 6.22 al 6.27. Pues este caso, el cual le resolvió la Sala Superior ya señalada, es un cuestionamiento totalmente similar al presente, y estableció que justamente la prisión preventiva no, aunque aquí niega de manera tajante que no se puede tener en cuenta el solo calificativo del delito que se le atribuye a una persona determinada, sino el proceso mismo. No obstante, como ya señalé a las citas del acuerdo plenario 1/2019,
es que sí también se tiene en cuenta la gravedad del tipo penal que se le atribuye a una persona, pero eso se tiene que evaluar en conjunto con otros elementos que en el presente caso sí se presenta. En consecuencia, el plazo a tener en cuenta y a fin de evaluar en lo sucesivo es un plazo de 36 meses. Ahora bien, hay una discusión adicional. Este plazo de comparecencia con restricciones de 36 meses, ¿a partir de qué momento? A partir del momento en que se impuso dicha medida mediante resolución 7 de fecha 13 de junio del año 2023 o a partir del momento en que el señor Bertini Vivanco ingresó al penal con prisión preventiva. La defensa ha señalado que el plazo, si se trata de un caso de crimen organizado, indica la defensa, pues debe sumarse, una especie debe sumarse el plazo de la prisión preventiva más el plazo de la comparecencia con restricciones. La primera, 16 meses, la segunda, 25 meses. En total, más de 36 meses. En consecuencia, dice la defensa, y habría vencido igualmente. No obstante, el Ministerio Público señala que a partir de la fecha en que se impuso la comparecencia con restricciones, es decir, 13 de junio del año 2023, ese estaría venciendo 12 o 13 de junio del año 2026. Es decir, resta todavía por vencer. No habría operado la caducidad. El criterio de esta judicatura es que toda medida impuesta, medida de coerción impuesta, es autónoma. La prisión preventiva se impone y tiene su plazo. La comparecencia con restricciones, una vez impuesta, tiene su plazo. Eso obedece a lo siguiente. Hay que analizar el 272 en concordancia con el 273. Fíjese, el 273 establece que una vez fenecido una prisión preventiva, se le puede imponer igual a esa persona que se le venció la prisión preventiva reglas de conducta. ¿No? Si esto es así, una vez vencido la prisión preventiva, si es que fuese o si prosperara la interpretación hecha por la defensa, no tendría por qué imponerse reglas de conducta una vez fenecido el plazo de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque pues hay que interpretarlo, reitero, de manera sistemática el código, y eso se desprende justamente del código, que toda medida es, su plazo de la prisión de las medidas es autónoma. Si esto es así, el plazo de la comparecencia con restricciones impuesta al señor Bertini Vivanco comenzó el día 13 de junio del año 2023 y vencería el 13 de junio del año 2026. Consecuentemente, aún estamos en plazo hábil para que la presente no proceda una caducidad, porque así lo ha dicho la Corte Suprema. Una vez vencida la comparecencia, esta automáticamente caduca porque no es posible su ampliación, una prolongación de comparecencia con restricciones. No hay norma que establezca tal situación. Operada la misma, caduca. No obstante, reiteramos, aún resta por vencer, plazo por vencer, para que opere tal caducidad. Ahora bien, la defensa también ha señalado que en el presente caso en concreto ya no subsistirían los presupuestos de la comparecencia con restricciones, ¿no? Ya no persisten los presupuestos. Es el otro factor que ha sido analizado por la defensa y así ha sido sometido a debate. Pues indica, debido a su comportamiento del señor Bertini Vivanco, que en principio ha obedecido todo tipo de reglas impuestas, se ha presentado tanto a la Judicatura como al Ministerio Público todas las veces que se ha requerido su presencia,
se ha entregado voluntariamente en su momento, en su oportunidad del año 2022, y las resoluciones respecto al retroceso del proceso de juicio hasta la fase intermedia nuevamente, debe tenerse en cuenta, dice la defensa, para evaluar el cese, en este caso cese ya de manera en estricto, de la comparecencia con restricciones. Señala que su patrocinado pues tiene arraigo familiar, tiene una hija y tiene una madre. También debe tenerse en cuenta, dice, el paso del tiempo, que no es inocuo. Entonces, todos los factores hay que tener en cuenta para evaluar si persisten aún los presupuestos procesales de la comparecencia con restricciones. El artículo 283 del Código Procesal Penal, el inciso 4, indica que la cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirlo por la medida de comparecencia. Entonces, hace alusión a la presencia de nuevos elementos de convicción. Para ello, la Corte Suprema ha señalado lo siguiente. Permíteme un segundo. Esto en la casación, en el recurso de apelación 229-2024 Suprema, donde efectivamente se evaluó la posibilidad de variar una comparecencia con restricciones a una comparecencia simple. Señala la Corte Suprema en esta casación, que es de fecha 31 de julio del año 2024, señala el fundamento jurídico séptimo, el tercer párrafo continúa, indica aquí, según exigencia del numeral 2 del artículo 255 y aplicación analógica del numeral 4 del artículo 283 del Código Procesal Penal, el examen, dice, de variabilidad exige considerar si, a partir de la presencia de novedosos elementos de convicción, decaen los motivos que determinaron la imposición de la medida de comparecencia restringida. De lo que se colige que para pedir la variación de una comparecencia con restricciones a una comparecencia simple, como en el presente caso, necesita la presencia de elementos de convicción. Continúa, dos son los criterios a tener en cuenta. Uno, la novedad de los elementos de convicción, sea porque se desconocían al tiempo en que se requirió y evaluó la medida coercitiva, o sea, porque se produjeron con posterioridad a ella. Y dos, la aptitud epistémica para demostrar que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron la imposición de la medida coercitiva. Más adelante, señala en fundamento jurídico octavo que para hacer este análisis de variación o de cese de una comparecencia con restricciones a una simple exige el decaimiento de las razones que engendraron la primaria medida, merced a la existencia de nuevos elementos materiales de investigación. En ese sentido, para que se justifique una comparecencia simple, tanto en la inicial como en la revocada, los elementos materiales de investigación que fundamentan el requerimiento de imputación penal deben ser débiles o de tan escasa entidad que no ameriten alguna sujeción de restricción a la libertad ambulatoria, pero no se justifica si la imputación aparece reforzada en los elementos materiales de investigación que las sostienen y, con mayor razón, si se incrementa. Como podemos observar de la cita jurisprudencial mencionada, para solicitar
un cese de una comparecencia con restricciones a una medida o una comparecencia menos gravosa, que sería la comparecencia simple, es que incluso tiene que evaluarse los graves y fundados de la convicción, que en este caso, pues tienen que ser débiles. No obstante, sobre dicho presupuesto, la defensa no ha hecho alusión a nada, o al menos no ha presentado ningún elemento de convicción en la presente solicitud que nos lleve a entender que hay cambios, se han modificado o se han desvanecido el primer presupuesto de la prisión preventiva inicial, de la comparecencia con constituciones que estableció la sala y ahorita de la presente medida. No hay un solo elemento de convicción y es deber, cuando se trata de una solicitud de esta naturaleza, que la defensa lo acredite. No obstante, no ha presentado ningún elemento para ello. Solo ha presentado la resolución del colegiado, que es la 34 de enero de este año, y la apelación hecha por el Ministerio Público contra la misma, los cuales únicamente nos dan luces respecto al derrotero procesal que ha sufrido el presente caso, que ha sufrido el presente proceso. Mas no, nada nos informa respecto a los graves y fundados elementos de convicción que se tuvo en cuenta en el momento inicial de la prisión preventiva y en el momento que se impuso comparecencia con restricciones, pues advierte de la resolución del 13 de junio del año 2023 de la sala y se afirma de manera categórica que existen los graves y fundados elementos de convicción contra el señor Bertini Vivanco. Y no solamente existen porque a partir de los actos recabados por el Ministerio Público, sino que el propio señor Bertini Vivanco, para solicitar el cese de la prisión preventiva por la comparecencia con restricciones, presentó un audio que fue en la fase intermedia de este proceso, en el cual se allana y acepta cargos presentados por el Ministerio Público. Si esto es así, si hay aceptación de cargos del propio procesado, incluso hay otro elemento acá, habla incluso de actos de colaboración. Entonces, si esto es así, si hay aceptación de cargos del propio señor Bertini Vivanco, ¿cómo poder argumentar que se ha desvanecido la imputación contra su patrocinado? Pues esa posibilidad ha deslizado la defensa de la presente audiencia, pues indica que incluso se habría desvanecido el fumus comissi delicti, que son justamente estos. Entonces, lejos de haberse desvanecido, al contrario, se ha solidificado, pues con la presencia o con la aceptación o con el allanamiento y aceptación de cargos del propio señor Bertini Vivanco. Si bien es cierto, la defensa ha señalado aquí una serie de factores como haberse sometido a las reglas por parte de su patrocinado, haber obedecido a las mismas, haber participado y haberse presentado en las diversas sesiones de juicio, audiencias celebradas en la judicatura y a nivel de investigación preparatoria, no haber tenido ningún tipo de llamadas de atención. No obstante, ese es justamente el comportamiento procesal que se esperaba de parte del señor a fin de que esa medida no se revoque. Es decir, estaba en el deber de tener justamente dicho comportamiento a fin de evitar lo que ya acabo de mencionar, se revoque la comparecencia con restricciones. También debo hacer alusión que el hecho de haberse anulado el juicio oral, haberse anulado el auto de enjuiciamiento, tampoco incide en el desvanecimiento del peligro procesal, en este caso de fuga. ¿Por qué? Porque tal cual ha referido la representante del Ministerio Público, hay una nueva acusación donde se le hace, hay el mismo nivel imputativo, es decir, el mismo delito que se le atribuye al señor Bertini no ha cambiado, pues se trata de un delito de lavado de activos
con el agravante como, de haberlo ejecutado como integrante de una organización criminal. Lo ha referido aquí en esta audiencia la representante del Ministerio Público y no ha sido rebatido por la defensa. Consecuentemente, el nivel de imputación del delito y además este delito así formulado, así planteado por el representante del Ministerio Público, tiene una pena no menor de 15 años. Sigue subsistiendo una pena grave que en términos del acuerdo plenario 1/2019 basta para tener una sospecha reveladora de fuga. Justamente por haber disminuido esta sospecha grave de fuga es que la sala determinó o decidió darle una comparecencia con restricciones en su momento. En cuanto al tiempo, el tiempo al que ha aludido la defensa en esta audiencia, la cual nos ha indicado que no es inocuo. Sin duda, el tiempo pasa y los presupuestos procesales pueden, así como pueden desvanecerse, o también pueden fortalecerse. Bajo criterios de la defensa es que aquí se habría desvanecido. Cierto es que no solamente se indica en el expediente del Tribunal Constitucional 2534-2019 HC/OTC, que la cita que ha hecho la defensa, que justamente el transcurrir del tiempo puede desvanecer el peligro que pudo haberse establecido en un caso en concreto. Aunque aquí, en este caso en concreto, refiere el Tribunal Constitucional cuando se trata de peligro de obstaculización. Y lo ha dicho también la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2019, que el plazo y por lo tanto el tiempo, cuando solo se establece un peligro de obstaculización, tiene que ser necesariamente más volátil y más corto que un plazo cuando se establece un riesgo de fuga. Pero de manera expresa, en el fundamento jurídico 45 de este Acuerdo Plenario 1/2019, justamente señala el efecto del transcurso del tiempo o la incidencia del transcurso del tiempo en el plazo de la prisión preventiva. Se señala en los términos siguientes. Esta conclusión, dice, se funda en que el mero transcurso del tiempo, al margen de propiciar la aparición de circunstancias sobrevenidas, va disminuyendo el peligro de fuga, puesto que si bien es cierto que la gravedad de la pena que amenaza al imputado y el tipo de delito imputado podría constituir en un primer momento razón suficiente para afirmar un peligro efectivo y relevante de fuga, no contrarrestable con otras medidas de aseguramiento de menos intensidad coactiva, también lo es que este argumento se debilita por el propio paso del tiempo y la consiguiente disminución de las consecuencias punitivas que puede sufrir el proceso preventivo en el que pasan a ser determinadas las circunstancias personales del imputado. Arraigo y vinculaciones con el exterior y comportamiento procesal. Más abajo, dice, más abajo en este mismo fundamento jurídico, señala que también es posible que con el paso del tiempo no solo disminuyan las circunstancias negativas que puede sufrir el preso preventivo, bien porque pueden debilitarse los indicios que fundaban la culpabilidad, sino que con el avance de las investigaciones y la perfilación de la imputación puede ir dotando de solidez a esta, lo que podría a su vez incrementar la probabilidad de una efectiva condena y con ello el riesgo de fuga. Reitero, de este criterio jurisprudencial de la Corte Suprema, el paso del tiempo, cierto, no es inocuo. No obstante, esa característica de no ser inocuo puede reforzar los riesgos o puede también anularlo. Y en el presente caso llego a la conclusión que es reforzado. ¿Por qué? Porque es el propio imputado quien admite responsabilidad, quien se allana a la
imputación hecha por el representante del Ministerio Público. Siendo esto así, no podría presentarse la duda a la que ha aludido la defensa en la presente audiencia, pues hay certeza que el peligro de fuga en el nivel que se ha establecido en la sentencia de vista es controlable. No hay un menor nivel o no ha desvanecido ese nivel de fuga que nos lleve a entender que de pronto puede establecerse una comparecencia simple. Siendo esto así, esa judicatura, 10º Juzgado de Investigación Preparatoria, declara infundado el planteamiento hecho por la defensa de Giancarlo Bertine Vivanco de cese de la comparecencia con restricciones en el proceso que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. Defensa. Señor magistrado, interpongo recurso de apelación. ¿Correcto? Ministerio Público. Manifestamos conformidad con la resolución que se emitió, señor magistrado. Listo, se le concede el plazo de ley a la defensa para que pueda fundamentar por escrito su recurso de apelación. Son las 4:03 del día, cerramos audio. Muchas gracias a todos. Buenas Señor tardes. magistrado, si fuera tan amable, voy a pedir, disculpe usted, voy a pedir el audio porque entiendo que es un interlocutorio para formular propiamente la apelación. Sí, doctor. Sí, asistente, por favor, envíelo el audio al correo del doctor para los fines que crea conveniente, ¿ya? Por Sí, favor, doctor, por favor, su correo en el chat, por favor, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. En el chat, por favor, doctor, su correo para enviar enseguida, ni bien cargue. Está en el chat, doctora. Ya, gracias, voy a enviar. Gracias a usted, hasta luego. Muy buenas tardes.